Eh, bueno, continuando con la programación, voy a leer el trabajo que hice sobre Jerry Lewis y Gastón Pavlovich. Eh, comillas, siento nostalgia y tristeza por su muerte, pero también aprecio y orgullo por haberlo conocido y porque me haya abierto sus brazos. Es para mí inolvidable el respeto con el que me trató, dijo Gastón Pavlovich vía telefónica un día que lo entrevistaron a raíz de su arriesgado proyecto para invertir en una película de un actor, guionista, escritor, productor y director ya pasado en años. Jerry Lewis, famoso por sus gags físicos sobreexpresivos y exagerados, a veces y por hacer dupla artística con Dean Martin, aceptó sumarse a Max Ross en 2012, a pesar de que era la primera aventura hollywoodense de un productor que solo había triunfado en México con una película extraña de nombre El Estudiante. Max Ross, la cinta en mención, narra la historia de un veterano jazzista, jazz que toda la vida le gustó en la vida real a Jerry Lewis, que descubre que quien ha sido su esposa durante largos 65 años y a quien él consideraba lo mejor de su vida, pudo haberle sido en una o varias oportunidades de su vida infiel. La única condición que nos puso es que filmáramos toda la película en un radio de no más de 5 millas alrededor de su casa. No tuvimos que moverlo mucho. Volvió y dijo Gastón Pavlovich, el del dinero. Como muchos sabemos, sobre todo los de la época de Andrés Caicedo, y me gusta mucho saber que ese cineclubista y yo amamos a este cómico al mismo tiempo, durante los mismos años, por allá por los años 60, cuando yo, adolescente, iba con mi madre Aliria, mi hermana Luz Alba y Rubén Darío el menor, cada 8 días al Teatro Carcá, a ver en funciones dobles, entre otras, estas películas: El novio del espacio, El profesor chiflado, De golpe en golpe, El botones, El ceniciento, Tú, mi conejo y yo, No suban al puente, bajen al río. Como muchos sabemos, empecé este párrafo, Jerry Lewis nació en Newark en 1926, en el seno de una familia llena de arte, judía, de origen ruso, hijo de un pianista y de una modesta cantante de cabaret. Su mancuerna con Dean Martin fue provechosa en las décadas de los 40 y 50, hasta que unas peleas y unos inmensos egos de ambos provocaron una ruptura que solo se solucionó 2 décadas después con la intermediación de un cantante untado de mafia llamado Frank Sinatra. En solitario triunfó en películas como las antes mencionadas, además de esa que no fuera tan graciosa ni divertida, que llamaron El Rey de la Comedia en 1982, con Robert De Niro en plena fama muchos años después, así como su programa de televisión, El Show de Jerry Lewis, que circuló en las redes de televisión televisivas entre 1963 y 1984, que nos tocó a los espectadores de estos países pobres ver en blanco y negro, con receptores gordos Philips y con un terrorífico doblaje al español de España. Además de su humor fuera de serie, en el que improvisaba totalmente, y sus chistes que solían despertar polémica en ciertos públicos, Lewis es recordado por sus enojos imprevisibles. Recordó en varias oportunidades el productor Gastón Pavlovich que Jerry era amable, pero también difícil. Tenía un temperamento fuerte. En el momento en que se cansaba y se enojaba,
nos alejábamos de él para dejarlo descansar. El comediante, quien se casó 2 veces y tuvo 7 hijos, extendió sus quehaceres a la dirección, la producción y el guionismo, además de que escribió varios libros sobre su vida como hombre de cine. Fue condecorado con el León de Oro por su trayectoria en la Mostra de Venecia y fue miembro de la Legión de Honor por la gracia del gobierno francés. Su salud mermó con los años. En los 80 fue operado a corazón abierto y sobrevivió un poco de tiempo. Y en los años 90 libró en el quirófano su propio cáncer de próstata. Y en el 2006 le ganó una batalla a un peligroso infarto. Sin embargo, caminando lento, siempre conservó el placer por hacer reír, dijo más de una vez Gastón Pavlovich, quien produjo El Irlandés, la reciente, penetrante, mágica, estruendosa y atractiva película de Martin Scorsese. En el rodaje de Max Rose estaba de buen ánimo, se hacía el payaso, el torpe, el tonto, el bobo, hacía constantes bromas. A sus casi 90 años, en ese entonces, 2012, se esmeraba porque regresara ese Jerry bufón que todos conocimos y recordamos. Comillas. Y nos reíamos con él. No porque sus chistes fueran ya los mejores, sino porque veíamos a ese gran Jerry Lewis de antaño. Concluyó ese señor que Andrés Caicedo y yo hubiéramos querido conocer y tratar, entrevistar y dirigir como este rico administrador de empresas que llegando tarde al mundo tuvo la oportunidad de hacer. Gastón Pavlovich. Si bien nuestra tarea era hablar de un realizador de cine bueno, consagrado, destacado, pero impresionantemente desconocido por muchos, no solo del público en general, sino de nosotros mismos, los que tenemos la manía de leer sobre cine, escribir sobre cine y vivir del cine, yo me animé a hablar un poco de este personaje que, si bien no es un destacado realizador cinematográfico, es un mexicano que, siendo un ejecutivo de los números y los buenos y seguros sueldos en su natal país, se empecinó en negociar con el arte que hace más de 100 años se inventaran los hermanitos Luis y Augusto Lumière en ese París lluvioso que nos sabe a nostalgia y a luz. Este señor, que tras un breve paso por la administración pública en el país de los charros llamado Gastón Pavlovich, para más ira de personajes de la talla de Sean Penn, que siente rabia al entregar un Oscar a un extraordinario latino, ha conquistado Hollywood. Sean Penn, en 2015, recuerden, desató una ola de comentarios en muchas partes del mundo al utilizar una polémica frase para anunciar a Alejandro González Iñárritu como ganador del Oscar a la mejor película por Birdman, filme que también le valió el trofeo a la mejor dirección. El actor estadounidense Sean Penn intentó crear suspenso, quedándose en silencio por unos segundos antes de leer el contenido del sobre con el nombre del ganador. Luego dijo: ¿quién diablos le dio un green card, tarjeta de residencia para inmigrantes, a este tipo? Fastidioso Sean Penn. Pavlovich, productor. El productor de cine o productor cinematográfico es, según los académicos de la lengua del cine y para la economía del cine o la industria cinematográfica, el representante legal de una obra cinematográfica y el responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película, complementando así la actividad creativa del director. Está a cargo de la contratación del personal pesado e importante, de la financiación de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra, para hacerla ver, para hacerla conocida, para hacerla de pronto poseedora de una buena taquilla, de un reconocimiento a nivel internacional. No es solamente el hecho de conseguir la plata para que 20 actores cuentan una historia con una película que se proyecta en una pantalla y se ven
historias contadas en movimiento. El mundo entero habló muchos días y meses de la película de gángsters más madura de Martin Scorsese, con la que volvió al género que lo consagró, que sabía Donnie Brasco, ya El Padrino, y donde logró reunir a tres leyendas del cine estadounidense, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Es la película más costosa de su filmografía, que sin la participación del gigante Netflix, su cristalización no hubiera sido posible. Ahí también participó Pavlovich como productor. Pues ningún estudio estuvo dispuesto a financiarla. Más de 160 millones de dólares, según información de un contador de Netflix. Así que el irlandés se proyectó en circuitos independientes en un principio para aterrizar finalmente en la plataforma Reed Hastings. No es secreto para nadie que los nuevos jugadores, las plataformas de streaming, están cambiando las maneras de ver, hacer y comercializar el cine. El irlandés, Scorsese y Pavlovich generaron tal expectativa mientras se iba mostrando en festivales como el de Nueva York y el de Los Ángeles, siguiendo los pasos de Alfonso Cuarón con Roma, otro que le sacó la piedra a Sempen, que cerró el ciclo de premiers un noviembre de hace pocos años en Los Cabos Film Festival en México, a donde llegó don Robert De Niro y el sector Rodrigo Prieto, quien jugara como el director de fotografía de tan enorme filme, convirtiéndose en una de las favoritas para el premio Oscar de la Academia de entonces, hace 2 años. De acuerdo a Netflix, el irlandés costó casi 200 millones de dólares, por lo que ningún estudio quería financiarlo. Gastón Pavlovich es el mexicano que coprodujo e hizo posible esta hazaña. Cuenta en una entrevista con la gente de cine de la revista Gato Pardo que estuvo, comillas, en medio de estas conversaciones y lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo con las cadenas principales de cine. Nos fuimos con los independientes y me tocó descubrir todo un mundo bastante interesante. Creo que se está abriendo una puerta a la posibilidad de que la gente vea cine en distintos lugares. Hay un hambre por los contenidos. Es un Brave New World e iremos encontrándole forma. Y lo dijo sentado en un salón del hace muy poco inaugurado Nobu Hotel en Los Cabos, un día antes de la cena del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa en el Festival de Cine de Los Cabos. Pavlovich es originario de Agua Prieta, Sonora, un pequeño pueblo en la frontera de México con Estados Unidos. Cuenta que desde su ventana podía ver a Arizona. Estudió relaciones internacionales y se especializó en política económica en la Universidad de San Diego, en México, su país odiado por Sinn Féin. Trabajó durante los sexenios con Vicente Fox y Felipe Calderón en la administración pública, a la que le puso fin para perseguir una carrera cinematográfica. De ahí mi interés por buscar datos de Gastón Pavlovich. Luego de debutar como guionista y productor de la película mexicana El Estudiante en 2009, produjo las películas independientes Max Rocks, la de Jerry Lewis, 2013, de Daniel Noah, y a Un holograma para el rey, en 2016, de Tom Tykwer, con las que confirmó ser un productor arriesgado. Conoció a Scorsese cuando sus agentes vieron el trabajo que hizo con Noah y Tykwer. Así que invitó a cenar a su casa y le propuso producir Silence. También ese mismo año, un guión que llevaba 20 años en un enorme cajón de madera y que Hollywood rechazaba por su temática religiosa y alto costo. Pavlovich sacó plata de su bolsillo y tomó el reto. Hablando de Scorsese, Gastón Pavlovich dijo: recuerdo haber estado en esas primeras cenas en su casa y notar que no había un lugar especial para colocar todos sus premios.
Cuando le pregunté si no tenía un cuarto especial, me enseñó una cortina negra en un rincón, al fondo, que escondía todos sus trofeos. Le pregunté la razón y me contó, muy religioso él, del pasaje de la Biblia y de los judíos en el exilio que veneran un becerro de oro. Y dijo, si me dedico a ver mis premios doraditos, me pueden cegar. Es el tipo de persona con los pies en la tierra, un artesano, un gran artesano. Producirle 2 películas a Scorsese, asegura, es algo maravilloso. La relación directa con él, el 1 a 1, cara a cara, es de caballeros, de gran sensibilidad y preocupación de estar en la misma frecuencia. Nos compartíamos ideas, dijo ese tal Pavlovich, hablando de don Martín Scorsese. La parte difícil es tratar con el mundo de Scorsese, lo que lo rodea, un mundo de agentes, managers, abogados, gente rara, todo un universo complejo en donde lo cuidan y lo tratan como un rey. Navegar entre ese mundo fue para mí el mayor reto. Actualmente Pavlovich planea hacer una serie con Endemol, una empresa de medios con sede en París, en los Países Bajos, que produce y distribuye contenido de entretenimiento multiplataforma sobre la vida de María Antonieta Rivas Mercado. Difícil de producirla otro productor de cine de cualquier parte del mundo. Buscando que pueda salir de su país. Una serie sobre la historia de un México turbulento de principios de siglo, visto desde la mirada de una mujer. Sé que vengo de un mundo diferente, pero descubrí que entre política y cine hay un par de cosas similares. Los mejores gobernantes son aquellos que cuentan las mejores historias. ¿Cómo las narras? ¿Cómo convences a la gente que quieres que vote por ti? El que cuente mejor la historia, gana. Y ambos mundos están llenos de vanidad y egolatría, concluye Gastón Pavlovich.